Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente me dejó boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también. ¿Están listos para sumergirnos en el chisme, el drama y, por supuesto, el amor? Hoy vamos a hablar de la bomba que explotó el 31 de julio de 2025. Sí, la fecha es específica, y eso es porque Hande y Kerem. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos tomó a todos por sorpresa. Si eres fan de las series turcas y en particular de Love is in the Air, sabes perfectamente de quiénes estoy hablando. Y si no, bueno, prepárense para entrar en un mundo lleno de romance, drama y sorpresas. Imaginen la escena: redes sociales colapsadas, titulares en todos los medios, y millones de corazones rotos. La noticia era clara: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó a medio mundo con su química en la pantalla, y que luego traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo real, habían, ¿qué? ¿Terminado? ¿Una pausa? ¿Un malentendido? El misterio nos mantuvo a todos en vilo por un buen tiempo. Y bueno, como siempre, aquí estoy yo para desentrañar todo el asunto, para analizar los detalles, para compartir lo que sé y para dar mi humilde opinión. Así que agarren sus palomitas, preparen sus tazas de té porque esto va a estar bueno. Antes de empezar de lleno con el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, y me dejen un like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Y ahora sí, arrancamos. Asterisco asterisco el amor en la pantalla y la vida real, un romance que conquistó el mundo asterisco asterisco. Para entender la magnitud de esta ruptura, es fundamental recordar cómo comenzó esta historia de amor. Todo empezó como muchas grandes historias en la pantalla. Love is in the Air, la serie turca que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue un fenómeno global. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y un amor que parecía destinado a florecer, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Eda y Serkan se convirtieron en un ícono de la televisión. Su química era innegable. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, las risas, los roces, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo entre los dos actores. Y los fans, como siempre, no tardaron en notar la chispa. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que celebraban la conexión entre Hande y Kerem. Los fans comenzaron a soñar con que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Creían con fervor que lo que veían en la ficción era genuino, y que el amor verdadero, a veces, tiene la capacidad de trascender los límites de la imaginación. Asterisco asterisco de la ficción a la realidad, el sueño hecho realidad asterisco asterisco. Y boila. Sus sueños se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones y rumores, las primeras fotos de Hande y Kerem juntos comenzaron a circular. Se les vio paseando por las calles, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos y, lo más importante, demostrando una complicidad que iba más allá de la mera amistad. La noticia fue recibida con júbilo por los fans. «Son novios», gritaban emocionados. Eda y Serkan son reales. La pareja, lejos de esconderse, comenzó a mostrar su amor públicamente. Publicaciones en redes sociales, declaraciones en entrevistas, besos en eventos. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Fotos de viajes, cenas románticas, momentos cotidianos, todo era compartido con sus seguidores, quienes celebraban cada paso de su relación. Los fans se sentían parte de su historia, y se regocijaban con cada muestra de cariño que la pareja compartía. La felicidad de Hande y Kerem parecía contagiosa. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe, y que a veces, las historias de cuento de hadas se hacen realidad. Su romance era una bocanada de aire fresco en un mundo lleno de noticias negativas y conflictos. Su amor era la prueba de que la esperanza y la felicidad aún existen. Asterisco asterisco el comienzo de las señales, las redes sociales y el rumor de la crisis asterisco asterisco. Pero como suele suceder, la vida es un constante cambio. Y lamentablemente no todas las historias de amor tienen un final feliz. Los rumores sobre una posible crisis comenzaron a circular, alimentados por las pocas interacciones en redes sociales,
y por la ausencia de ambos en eventos importantes. El primer indicio, como mencioné al principio, fueron las redes sociales. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron una disminución en la frecuencia de las publicaciones conjuntas de Andy y Kerem. Ya no había fotos juntos ni comentarios cariñosos en las publicaciones del otro. Las historias en Instagram, antes repletas de momentos compartidos, se volvieron más escasas y menos frecuentes. La distancia, el silencio, la falta de interacciones, todo esto alimentó los rumores de una posible ruptura. Los fans, que antes celebraban cada muestra de afecto, comenzaron a preocuparse. ¿Qué está pasando?, se preguntaban. ¿Por qué ya no publican juntos? Además de la actividad en redes sociales, la ausencia de Andy y Kerem en eventos importantes también generó sospechas. Antes siempre se presentaban juntos en galas, premios y fiestas. Eran la pareja perfecta, inseparable. Pero de repente comenzaron a asistir a eventos por separado. Las alfombras rojas, antes escenario de su amor, ahora se veían privadas de su presencia conjunta. *** La prensa al acecho, los medios turcos y la investigación ***. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier novedad sobre las celebridades, comenzaron a investigar. Periodistas especializados en farándula y espectáculos empezaron a recabar información, a entrevistar a fuentes cercanas a la pareja y a analizar cada movimiento de Andy y Kerem. El hermetismo era total, pero los rumores eran cada vez más fuertes. La prensa turca, conocida por su cobertura exhaustiva y a veces sensacionalista, se lanzó a la caza de la primicia. Los paparazzi acechaban a Andy y Kerem, intentando captar cualquier imagen que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Las fuentes cercanas a la pareja fueron acosadas por los periodistas, quienes buscaban obtener información de primera mano. Las especulaciones se multiplicaron. Se habló de peleas, de desacuerdos, de infidelidades. Los medios, ávidos de noticias, publicaron todo tipo de teorías, algunas más creíbles que otras. La presión sobre Andy y Kerem se intensificó. La prensa, sin descanso, se encargó de alimentar la incertidumbre y el morbo. *** El fatídico 31 de julio de 2025, la noticia que sacudió al mundo ***. Entonces llegó el fatídico 31 de julio de 2025. La noticia explotó como una bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja soñada, habían terminado su relación. La noticia se propagó como la pólvora, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Los detalles, por supuesto, eran escasos. Ninguno de los dos emitió un comunicado oficial de inmediato. La prensa turca, como siempre, fue la que se encargó de filtrar información, aunque a veces con poca fiabilidad. Las especulaciones y los rumores se intensificaron. La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza por los fans. «No puede ser», gritaban. «Es una pesadilla». Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de condolencias y de especulaciones sobre las causas de la ruptura. El mundo del entretenimiento, que tanto celebraba su amor, ahora lamentaba su fin. La pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe, se había roto. El cuento de hadas había terminado y la realidad, una vez más, había demostrado ser más compleja y menos predecible. *** Las razones de la ruptura, un misterio que generó especulaciones ***. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? Aquí es donde las especulaciones comenzaron a florecer. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables. Se hablaba de desacuerdos en relación con sus carreras, sus estilos de vida y sus planes de futuro. Se decía que las personalidades de Hande y Kerem, a pesar de ser complementarias, chocaban en algunos aspectos. Otros hablaban de incompatibilidad de horarios, de agendas muy apretadas y de poco tiempo para compartir. Las exigencias de sus carreras, los viajes, los rodajes, todo esto les impedía pasar tiempo juntos y fortalecer su relación. Se decía que la distancia, en este caso, había sido un factor determinante. También se mencionaron supuestas terceras personas, aunque en general, estas teorías fueron descartadas rápidamente. La prensa, en su afán por encontrar una explicación, inventó todo tipo de historias, pero ninguna de ellas fue confirmada. La verdad, como suele suceder, probablemente se encontraba en una combinación de factores. Es posible que las diferencias de personalidad, la falta de tiempo y las presiones de la fama hayan contribuido a la ruptura.
O quizás simplemente el amor, como todo en la vida, había llegado a su fin. Asterisco asterisco las declaraciones y el respeto mutuo, la madurez ante la adversidad asterisco asterisco. Lo cierto es que con el tiempo los dos decidieron hablar, aunque de manera sutil y sin entrar en detalles escabrosos. Ande en una entrevista dijo que a pesar de la tristeza que sentía, la relación había llegado a su fin de forma amistosa, y que siempre guardaría un buen recuerdo de Kerem. Kerem por su parte compartió mensajes en redes sociales agradeciendo a Ande por los momentos vividos y deseándole lo mejor. Las declaraciones de Ande y Kerem, aunque escuetas, demostraron madurez y respeto mutuo. No hubo acusaciones, ni reproches, ni dramas mediáticos. Ambos supieron manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Ande en sus declaraciones enfatizó que la ruptura había sido amistosa, y que ambos habían decidido tomar caminos separados de manera consciente. Expresó su gratitud por los momentos vividos con Kerem, y aseguró que siempre lo recordaría con cariño. Kerem, por su parte, utilizó las redes sociales para agradecer a Ande por el tiempo compartido, y para desearle lo mejor en el futuro. Sus palabras fueron de afecto y respeto, y demostraron que a pesar del dolor, ambos mantenían una buena relación. La madurez y el respeto mutuo que demostraron Ande y Kerem fue algo admirable, especialmente en un mundo tan mediático y lleno de presiones como el de las celebridades. Supieron mantener la compostura y la dignidad, y evitaron caer en el sensacionalismo y el drama. Asterisco asterisco lecciones de una ruptura, reflexiones sobre el amor y la vida asterisco asterisco. Pero, más allá de las razones oficiales, ¿qué podemos aprender de esta ruptura? ¿Qué nos dice esta historia sobre el amor, las relaciones y la vida en general? En primer lugar, nos recuerda que el amor, a veces, es efímero. Que las relaciones pueden empezar con mucha pasión y terminar de manera inesperada. Que no hay fórmulas mágicas para que una relación funcione para siempre. Que a pesar de todos los esfuerzos, a veces el amor simplemente se acaba. En segundo lugar, nos enseña que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Que detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas con sentimientos, con problemas y con conflictos como todos nosotros. Que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentar crisis y rupturas. En tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión en cualquier relación. Que a veces, por más que nos queramos, no podemos evitar que las cosas lleguen a su fin. Que en las relaciones es fundamental hablar, escuchar y entender las necesidades y los sentimientos del otro. Y por último nos recuerda que aunque el amor se acabe, la vida sigue. Que siempre hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos y nuevas historias por escribir. Que a pesar del dolor, la vida continúa, y que siempre hay motivos para sonreír y seguir adelante. Asterisco asterisco la reacción del público, apoyo, decepción y especulaciones asterisco asterisco. En cuanto a la reacción del público fue mixta. Los fans de la pareja por supuesto se sintieron decepcionados y tristes. Muchos expresaron su dolor en redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo a Ande y Kerem. Otros, en cambio, aceptaron la ruptura con resignación, entendiendo que a veces, las cosas no son como uno quiere. Y también hubo quienes aprovecharon la situación para criticar, para especular, y para alimentar el drama. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de emociones. Los fans desconsolados compartieron mensajes de tristeza, de apoyo y de esperanza. Algunos recordaron los momentos felices que Ande y Kerem les habían regalado, y expresaron su gratitud por haberles permitido soñar con el amor. Otros con resignación aceptaron la ruptura entendiendo que a veces el amor no es suficiente. Expresaron su respeto por la decisión de Ande y Kerem, y les desearon lo mejor en el futuro. Pero también hubo quienes aprovecharon la situación para criticar, para especular y para alimentar el drama. Los haters, como siempre, aprovecharon la oportunidad para lanzar dardos envenenados, y para intentar dañar la imagen de Ande y Kerem. Personalmente creo que lo más importante es respetar la decisión de Ande y Kerem, y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Son dos personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Y estoy segura de que a pesar de esta experiencia, seguirán brillando en sus carreras y encontrando la felicidad en sus vidas. Asterisco asterisco el futuro de Ande y Kerem, carreras y nuevos horizontes asterisco asterisco. Y hablando de carreras, ¿qué ha pasado con Ande y Kerem después de la ruptura?
Ande Ercel, por supuesto, siguió adelante con su carrera como actriz. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en eventos importantes y ha mantenido su estatus como una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la siguen convirtiendo en una de las figuras más queridas por el público. Hande, tras la ruptura, se enfocó en su carrera y siguió demostrando su talento y su profesionalismo. Protagonizó nuevas series, participó en eventos importantes y mantuvo su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la siguen convirtiendo en una de las figuras más queridas por el público. Kerem Bürsin también ha continuado con su exitosa carrera. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha participado en producciones internacionales y ha mantenido su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su profesionalismo, su talento y su atractivo físico lo siguen posicionando como un ícono para muchos. Kerem, por su parte, siguió adelante con su carrera y continuó cosechando éxitos. Protagonizó nuevos proyectos, participó en producciones internacionales y mantuvo su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su profesionalismo, su talento y su atractivo físico lo siguen posicionando como un ícono para muchos. Ambos, a pesar de la ruptura, han seguido brillando en sus carreras y han demostrado que son profesionales, talentosos y resilientes. Han sabido sobreponerse a la adversidad y han seguido adelante construyendo un futuro brillante. Conclusión. Un adiós que deja una lección. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem fue un evento inesperado que conmocionó a sus fanáticos y seguidores. Las razones detrás de esta decisión aún no están del todo claras, pero lo que sí es cierto es que ambos han demostrado madurez y profesionalismo en el manejo de la situación. Han seguido adelante con sus carreras y han mantenido la elegancia y el respeto mutuo. Esta historia nos recuerda que el amor, en ocasiones, puede ser fugaz, y que las relaciones, por más intensas que sean, pueden llegar a su fin. Nos enseña la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión en cualquier relación. Y sobre todo nos demuestra que a pesar del dolor, la vida sigue, y que siempre hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que se reconciliarán en el futuro? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? Cuéntenme todo. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo porque se vienen muchas sorpresas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao.